Entonces, dentro de la seguridad de información, nosotros vamos a ver todos los marcos que estuvimos mencionando en la clase anterior, y vamos a ponernos de acuerdo qué consideramos un riesgo. Bien, un riesgo no es un problema, dice, el problema es un riesgo que ha acontecido. Entonces, la idea sería pensar en qué probabilidades tengo de que ocurra algún evento que cause o pueda causar un problema en algún ámbito. Nosotros vamos a arrancar analizando procesos. De hecho, ustedes están analizando algún proceso crítico en las organizaciones que ustedes están trabajando en el trabajo integrador. En esos mismos procesos vamos a tratar de identificar qué problemas pueden llegar a acontecer, o sea, qué riesgos tengo de que ese proceso crítico tenga algún inconveniente por el cual pueda no funcionar, pueda decaer su performance. Bueno, ya veremos cuáles van a poder ser las consideraciones que hagamos. ¿Cómo medimos ese riesgo como contingencia o proximidad de un daño? Dice cada una de las contingencias que puede ser objeto de un contrato de seguro, como la variación de los resultados esperados. Habíamos mencionado todas estas cuestiones de los marcos, yo lo que estoy haciendo acá es un repaso. Entonces vamos a ir directamente a ver cómo se calcula la severidad de un riesgo. Tenemos identificado un evento que va a tener una probabilidad de ocurrencia y un impacto si ocurre. El impacto en general es en términos económicos. Y digo en general porque hay veces que lo económico es bastante difícil de manejar, de calcular en realidad. Entonces, muchas veces vamos a ver que usamos escalas, tanto para la probabilidad como para el impacto. Entonces, lo que vamos a estar calculando es la exposición al riesgo, o severidad del riesgo, que va a ser esa probabilidad de que ocurra el evento que cause el daño, por el impacto que causa si ese evento ocurre. Bien. Valor de reposición, ese impacto, valor de reposición, por ejemplo, del activo afectado. En un incendio, el activo afectado puede ser el edificio. Si es el edificio, entonces el valor de reposición del edificio a como estaba en el momento antes del incendio. Sería, como para tomar un ejemplo bien fácil de entender. Pero la idea sería esa. La otra vez hablamos de tener la información en un momento determinado que la información que hace el negocio, pasado un tiempo, ocurría algún inconveniente que nos hacía perder esa información, nosotros queríamos reponer la información al momento en que el negocio estaba funcionando, o sea, al minuto antes de que pasaba ese riesgo. ¿Qué pasa? Si nosotros no tomábamos, no hacíamos estrategias de mitigación, podíamos perder todo y el impacto iba a ser muy grande. Entonces lo que vamos a ir tratando de hacer es encontrar estrategias para bajar la exposición del riesgo. La idea sería disminuir la exposición del riesgo, y si tengo que disminuir la exposición, ¿qué tendríamos que disminuir? Vamos, ¿qué tendríamos que disminuir? Probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia o... ¿Qué otra variable hay dentro de esa? El impacto que... El impacto que causa si sucede, con lo cual, cualquiera de las dos que bajemos, bajaríamos la exposición al riesgo. Recién decíamos, perder toda la información de una empresa tiene un valor. Ahora, perder la información que se originó desde el último backup hasta este momento, ya va a tener otro valor, entonces otro impacto. Con lo cual, esa exposición ha bajado, el riesgo inherente a esa que estábamos analizando bajó, y ese riesgo ahora se llama riesgo residual. Lo que nosotros analizamos inicialmente es el riesgo inherente a la actividad o inherente al activo que estamos analizando.
cuando empezamos a establecer estrategias de mitigación, ejemplo el backup en este caso, ¿sí? Pasamos a un riesgo residual. A ver, en el caso del incendio, si nosotros no explicamos a la gente cómo evacuar el edificio, no tomamos algunas precauciones con respecto a tener matafuegos, etc., podríamos perder todo y podríamos perder vidas humanas también. Entonces, ese sería el riesgo inherente. Tomando en consideración estrategias de mitigación de riesgo, bajamos. En ese caso, ¿qué bajamos? ¿La probabilidad o el impacto en el caso del incendio? El impacto. El impacto, exactamente. La probabilidad en ninguno de los dos casos lo estamos bajando. Bien, de los dos ejemplos que dimos. Y entonces pasamos a un riesgo residual, que es mucho más manejable. ¿Tá? Vamos a tratar de analizar también que esas estrategias que vamos a poner en juego para bajar el riesgo inherente al riesgo residual no tienen que ser muy costosas, porque si son muy costosas a lo mejor no me conviene establecerlas. Por lo tanto, en lugar de hacer mitigación de riesgo, aceptaré el riesgo inherente como está y lo llamaré riesgo residual directamente. Bien. Entonces, la idea sería seguir un poquitito este ciclo que está acá, identificar activos, dentro de esos activos amenazas y vulnerabilidades que tienen esos activos, a partir de eso analizar riesgos, decidir cómo vamos a hacer tratamiento de esos riesgos, es decir, establecer estrategias de mitigación, estas que están acá abajo, mitigar riesgo, transferir, aceptar el riesgo o evitar el riesgo, y finalmente, cuando hayamos aplicado esas estrategias, aceptaremos el riesgo residual, y cuando aceptamos el riesgo residual, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que se materializa el riesgo, vamos a actuar sobre ese riesgo residual. Lo que hacemos cuando actuamos sobre el riesgo residual es poner en práctica lo que se llama plan de contingencia. Entonces, hasta ahí habemos puesto en juego las estrategias de tratamiento de riesgo. En el momento que se materializa el riesgo, ponemos en funcionamiento el plan de contingencia, y una vez establecido el plan de contingencia, ya podemos, y ese plan de contingencia nos lo va a decir, cuándo podemos poner en funcionamiento el plan de recuperación. En el periodo que media entre que ponemos en funcionamiento el plan de contingencia y el plan de recuperación, tenemos que saber cómo va a seguir el negocio funcionando. A eso se lo llama plan de continuidad de negocio. ¿Tá? Esos son todos los planes que vamos también a trabajar dentro de este capítulo, que son los planes de contingencia, recuperación y continuidad de negocio. Bien, les voy a dejar de compartir esta pantalla porque vamos a ir al ejemplo. Ahora se los comparto. Bien. Acá les comparto la pantallita. Bien, acuérdense de que alguien me lea el chat, porque si no, las dos cosas no puedo tener en pantalla. Así vamos viendo. Bien, este ejemplo ustedes lo tienen también en el repositorio. Este ejemplo está basado en la normativa que tiene la universidad con respecto a seguridad de la información, que se las mostré la clase pasada. Bien. Es un caso de aplicación, entonces, bueno, la primera parte les cuenta lo que estuvimos viendo la otra vez, cómo la universidad define la política con respecto a seguridad de la información, quién es el encargado, el responsable principal de hacer cumplir la seguridad de la información en la universidad es el rector, que está en Buenos Aires. El rector delega en los decanos de cada facultad regional esa responsabilidad, y a partir de ahí el decano delega también ciertas responsabilidades en en cada sector, ¿no? En nuestro caso, parte de esa cuestión está en redes.
dentro de la facultad. Bien, entonces, las políticas estaban establecidas en el documento que vimos la clase pasada. Ahí mismo dice cómo es la metodología para atacar los riesgos, los posibles riesgos, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las responsabilidades. Y lo que dice acá es, define un inventario de activos críticos. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de analizar en este proceso que vamos a ver ahora, cuáles son los activos que son críticos para ese proceso. Bien. Bueno, dice el proceso de gestión de riesgo no está documentado, o por lo menos no es accesible, no lo tenemos dentro de los documentos que nosotros tenemos, entonces vamos a utilizar el proceso y documentación propuesto por la cátedra que está dentro del apunte. ¿Está? Bien. Entonces, para que nos pongamos en contexto, y esto vale para cualquier organización, generalmente nosotros estamos trabajando con procesos críticos que están dentro de lo que se llaman procesos operativos en una organización. Ahí estamos viendo los procesos operativos de la facultad, que tienen que ver con la inscripción a carreras, el seminario universitario, esto tiene que ver con las carreras de grado que dicta la universidad. A partir de ahí hay procesos que corresponden a docencia, y que son la inscripción a cursado, el cursado anual y los exámenes, y finalmente la gestión del título, que les permite a ustedes obtener el título de egresados, y finalmente ustedes que habían ingresado a la facultad, terminan egresando de la universidad, sí, con el título. Eso queremos todos, que ustedes se lleven el título de la facultad. Bien, de la carrera que están cursando. Para que esos procesos operativos puedan funcionar, hay procesos de gestión que apoyan a esos procesos operativos y procesos de apoyo, específicamente. Los procesos de gestión, para nosotros, por ejemplo, son todos los que tienen, tienen lugar tanto en el Consejo Departamental del Departamento de Sistemas, en el DISI, ¿sí? Ahí, por ejemplo, cada uno de los docentes que conformamos la carrera, cada una de las cátedras, perdón, el director de cátedra tiene que llevar la planificación de cátedra, ¿sí? Para que se apruebe, y se emanan resoluciones que son del Consejo Departamental. Sobre el Consejo Departamental está el Consejo Directivo. Por ejemplo, el plan de estudio de esta materia, ¿sí? Primero se presentó al Consejo Departamental para su aprobación, pero ese plan va al Consejo Directivo para su aprobación. ¿tá? Y siempre tiene que estar en relación a los lineamientos que dice el plan de carrera. Ahora, ¿quién define el plan de carrera? El Consejo Superior de la Universidad, que se reúne en Buenos Aires. Define el estatuto universitario, el plan de carrera, y por ejemplo el reglamento de estudio, ese que se cambió hace poquito, y por lo cual ustedes ahora pueden estar aprobando una materia con promoción directa. ¿Se entienden los procesos de gestión? ¿Sí? ¿O no? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, además de los procesos de gestión, para apoyar a esos procesos operativos, hay procesos de apoyo, que son todos los que se mencionan ahí en verde, que están en los cuadritos en verde. ¿tá? Cosas que se hacen en sistematización de datos, está la biblioteca, está recursos humanos, que hace todo lo que tenga que ver con los docentes de la universidad o los no docentes, está alumnado, que cada vez que ustedes necesitan, qué sé yo, un certificado analítico o lo que fuere, van al alumnado y lo solicitan, ahora lo están haciendo vía web, pero es alumnado el que tiene la responsabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a mirar el proceso de exámenes, que está acá. Ustedes lo tienen, yo les pediría que se tomen 5 minutos, lo lean, para que yo cuando mencione algo, ustedes tengan entendido todo el proceso completo. ¿Sí? Les doy 10 minutitos y lo leen.
Bueno, ¿cómo vamos? Entonces tenemos ordenanza del plan de carrera, reglamento de estudio, ordenanza del calendario académico, las planificaciones de cátedra, que antes decíamos son desarrolladas por cada uno de los directores de cátedra y las cátedras y presentadas al Consejo Departamental, pero tampoco están dentro del proceso de exámenes, están dentro del proceso de cursada anual. Bien, y después dice, no se han encontrado documentación formal del proceso de inscripción a exámenes. Podría haber una documentación formal. De hecho, hoy sí hay una documentación formal del proceso de exámenes, pero del proceso de exámenes virtuales, que se necesitó hacer justamente para empezar a transitar este periodo de tomar exámenes virtuales, etc. ¿Estamos? Bien. Entonces, de la A a la D son activos sobre los cuales no puedo tener, digamos, injerencia, no puedo manejar los riesgos que puedan afectar esos activos, y lo único que yo necesitaría tener es disponibilidad de esos activos. A ver. Bien. Después dice que son salidas de este proceso la lista de asistencia a docentes. A ver, esa lista se va a generar dentro de este proceso, entonces esa sí es un activo de este proceso. Y el registro de actas de exámenes. ¿Para qué lo necesito? Justamente Eso, para lo ahí que se dice ponen acá. las notas y todo eso. Exactamente. Si yo tomo un examen y no hago el registro de las actas de exámenes, después no puedo emitir certificados analíticos y menos aún puedo luego, o ustedes pueden luego tramitar ese título. Bien, entonces, vamos a ir viendo paso por paso cómo son las actividades de este proceso para tomar exámenes. Dice, antes de cada turno de examen, los departamentos académicos envían a los directores de cátedra la nómina de las ternas de exámenes. Les voy a mostrar, a ver si lo tengo por aquí, una nómina de terna de examen para que ustedes vean cómo son. Es un PDF. Acá lo están viendo. Estas son las ternas de exámenes del año pasado, por ejemplo. ¿Está? Donde dice un PDF, donde está el número de llamado, ¿sí? El día que se toma la mesa de examen, cómo se conforma para cada materia las ternas que están disponibles. Generalmente en nuestra carrera las ternas se conforman por comisión, entonces figura como presidente de la terna, que es el primero que figura como docente, el profesor de esa comisión. Entonces, como Ezequiel es el profesor de la 401, figura acá como presidente de la terna. Bien, y para todas las materias están todas las ternas que se arman para las mesas de examen, ¿está? Con la fecha de la mesa de examen. ¿Se entiende? No es más que esto. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Y ha pasado, por ejemplo, que un día de la mesa de examen caía feriado, entonces no se habían dado cuenta y lo habían, o directamente lo habían reprogramado para una fecha que la cátedra no puede, entonces uno, ¿qué hace? Responde a ese mail donde le informan cómo es la terna y le dice, mira, no vamos a poder tomar el examen ese día, hay que reprogramarlo para tal otro día. ¿Sí? ¿Entiendes? Más o menos cómo es. Volvemos al proceso. Entonces, a cada director de cátedra le va a llegar entonces la nómina de las ternas de exámenes para poder corroborar las fechas y los integrantes. Una vez corroborada la nómina, si no está corroborada, obviamente, vuelta otra vez, les contestamos, los directores de cátedra le contestamos al departamento que hay algo mal y bueno, vuelve a venir la nómina con eso corregido. Una vez corroborada la nómina se pasa a actas y legajos, ¿sí? Eso va a la, no sé si
si se acuerdan, pero en la facultad cuando ingresan y van para alumnado, a la izquierda hay una oficina que es de actas y legajos, que es donde se procesa toda la información que tiene que ver con las actas de exámenes, las regularidades de las materias, etc. Bien. Entonces, el departamento se lo manda a actas y legajos, ¿para qué? Para que puedan ingresar en el CISACAD cómo son las ternas de exámenes. A partir de eso, ustedes tienen la posibilidad de ver las ternas de exámenes en el CISACAD y de inscribirse a la mesa de examen que ustedes quieran. Entonces, cuando se inscriben durante la semana previa a cada turno y hasta las 20 horas del día anterior. Esto, por ejemplo, se cambió y es 48 horas antes, se cierra el acta para que se pueda trabajar con la inscripción para el examen virtual. Bien, y ustedes van a completar otro activo de información, que es el formulario de inscripción examen. ¿Sí? Bien. Yo les voy a hacer una preguntita para ver si vamos comprendiendo. La nómina de la terna de examen era un archivo .pdf, ¿sí? Que a mí me llega, o que a los directores de cátedra nos lleva a partir de un mail. Con lo cual el contenedor de esa nómina de las ternas de exámenes es un mail y de última el servidor de mails de la facultad, por donde nosotros nos mandan ese archivo. Y además reside en la PC del secretario de departamento. Esos activos, tanto el servidor de mail como la PC del secretario de departamento, hay que tenerlos en cuenta. ¿Está? Porque son contenedores de esa nómina de ternas de examen que se necesita para este proceso. El activo de información es la nómina de las ternas de examen, de las mesas, ¿está? Pero los otros activos también son importantes. Bien, si yo les pregunto ahora, ¿cuál va a ser el contenedor del registro de inscripción de ustedes a exámenes? ¿Qué me dicen? La base de datos del CISACAD. La Base de datos del CISACAD. La base de datos del CISACAD. Sí, señor. Ese va a ser el soporte donde va a quedar registrado la inscripción a exámenes. Bien. Después dice, los docentes integrantes de cada mesa examinadora pueden corroborar la cantidad de alumnos inscritos en el CISACAD. El día del examen, legajos y actas va a imprimir las actas de examen. A ver, ese registro que ustedes hicieron al examen, ahora va a conformar un acta de examen que va a tener, que va, digamos, a aglutinar todas las inscripciones que ustedes hicieron para la mesa de examen en un acta que tiene un tomo y un folio. Va a tener un numerito y se imprime. Y se imprime el acta física. Y se le entrega a Bedelía. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora ya tenemos un activo que es físico, que lo emitió legajos y actas porque lo imprimió, y se le dio a Bedelía. Bedelía, a partir de todos los docentes que se presentan a exámenes ese día, arma la lista de asistencias docentes y una planilla que es para la entrega de actas, donde se va a corroborar que se le da al presidente de cada mesa, de cada terna, o al director de la cátedra, al jefe de cátedra, se le entregan las actas de examen para que se completen. ¿Siguen más o menos el circuito? De legajo y acta, que está en planta baja, el acta física se fue al segundo piso, que es donde está Bedelía, en donde está el colo. Ahí hicieron una lista de asistencia de docentes y una planilla de entrega de actas. ¿Está? Bien. El día del examen, eso pasa el día del examen. El director de la cátedra o los presidentes de las ternas retiran esas actas en Bedelía y firman la planilla de entrega de exámenes y la lista de asistencia. Se toman los exámenes, se completan el acta o las actas que se necesiten para el examen, se entregan nuevamente a Bedelía. Si la mesa no se pudo completar
hay una